Señoras y señores, muy buenas tardes. El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, les da la más cordial bienvenida a la conferencia Desde el capitalismo cognitivo hacia la economía social del conocimiento en Ecuador. Va a dar esta conferencia el investigador Francesco Maniglio. Hola, buenas tardes, noches. Es un placer teneros hoy aquí en este evento que se organiza en el marco, como se ha dicho ya, del Seminario Marqués de Melo, y donde contamos con una temática que es original, pero ya no poco conocida, porque en buena medida inspira muchas de las políticas, de las acciones, de los discursos públicos, de las iniciativas políticas que se vienen tomando en el Ecuador en los últimos años. Y precisamente contamos para hablar sobre esta temática, que seguro que tendrá después tiempo para un buen debate, al doctor Francesco Maniglio de la Universidad de Salento, de Sevilla, de Brasilia y ahora de CIESPAL en Ecuador. En todo caso, antes de dar un poco más la palabra y presentar con más detenimiento a Francesco, yo no he podido evitar prepararme un pequeño texto introductorio de lo que sería el concepto de capitalismo cognitivo, para intentar contextualizarlo un poco, ¿no? El concepto de capitalismo cognitivo, y los que hayan estudiado economía o algunos de los textos clásicos sobre economía política sabrán, es una reformulación del concepto clásico de General Intellect que ya formuló Karl Marx y que se refiere al conocimiento social general que se convierte en una fuerza productiva inmediata y supera al tiempo de trabajo inmediato en la creación de riqueza, así como decía Marx en los Grundrisse, que es en la famosa cita que genera toda la teoría después del capitalismo cognitivo y todas las polémicas en torno a lo que se derivó de esa teoría. Decía Marx que en la gran industria se desarrolla la creación de riqueza efectiva, se vuelve menos dependiente del tiempo de trabajo y del cuánto del trabajo empleados que del poder de los agentes puestos en movimiento durante el tiempo de trabajo, poder que a su vez no guarda relación alguna con el tiempo de trabajo inmediato que cuesta su producción, sino que depende más bien del estado general de la ciencia y del progreso de la tecnología o de la aplicación de esta ciencia a la producción, el desarrollo de esta ciencia, esencialmente de la ciencia natural y con ellas de todas las demás, esta a su vez en relación con el desarrollo de la producción material. Esta famosa cita es la que inspira este y otros pasajes en el debate sobre la disolución del capitalismo, es decir, cómo el desarrollo tecnológico, el desarrollo de la ciencia iba a provocar la crisis del capitalismo y daría lugar, inspiraría a esas teorías del capitalismo cognitivo, avivado sobre todo a finales del siglo XX y principios del siglo XXI por la obra de autores como Antonio Negri, que desarrollaremos seguro en estos debates o en estas líneas que se van a plantear. Bueno, pues más allá de las polémicas derivadas de las diversas interpretaciones de esta cita, lo que sí parece claro es que la teoría económica tradicional, la neoclásica, aquella que es más disciplinaria que cualquier otra disciplina, se demuestra incapaz de comprender la dimensión biopolítica que se construye a partir de las variables productivas del conocimiento, pero también de la comunicación, el afecto o la cooperación. Incapacidad que ha llegado a contagiar también a parte de las corrientes críticas de la economía política. Así como nos plantean profesores como Jean-Moulier Boutin, la economía política clásica, en su versión liberal o marxista, es incapaz de atender a las transformaciones que se operan en el paradigma económico, como la valorización del capital, la nueva división del trabajo, los rendimientos decrecientes versus los rendimientos crecientes, el coste de reproducción, la escasez de recursos, etc. Y no desarrolla una teoría del sujeto creador y de la herramienta de producción que supone su cerebro. Es por ello que, frente a la importancia creciente del conocimiento en el modo de desarrollo y las consecuencias derivadas de ello, la apuesta sería por enriquecer una economía política del conocimiento con las aportaciones teóricas del capitalismo cognitivo, ampliando su objeto de estudio hacia la producción industrial de las mentes y los cuerpos en el trabajo humano y el problema estratégico del conocimiento en la valorización y reproducción de la vida social y humana y los sistemas de reproducción sociocultural. Hablamos, al fin y al cabo, y ya que estamos en CIESPAL, con más razón todavía, de pasar de una economía política de la comunicación hacia una economía política del conocimiento, capaz de comprender en su totalidad la hegemonía de la producción inmaterial que cualitativamente está transformando la economía, las formas de vida y, desde luego, la propia comunicación y la cultura.
A partir del diálogo con las actuales teorías sobre el capitalismo cognitivo, hemos de afrontar el reto de elaborar una crítica a la configuración político-económica del modelo de sociedad capaz de desarmar aquellas visiones que caen en el utopismo comunicacional o en el determinismo tecnológico, a fin de construir una alternativa que amplíe el objeto de estudio de la economía política de la comunicación para abordar nuevas lógicas de subsunción del trabajo intelectual, las nuevas formas de valorización y reproducción de la vida social y humana y, por último, la nueva configuración de la subordinación del sistema científico-tecnológico a los intereses de reproducción del capital y de gobernanza desde las estructuras de poder. Así vemos cómo se configuran en realidad, en torno al capitalismo cognitivo, dos tendencias antagónicas que marcan el desarrollo de ese capitalismo. Un cruce de caminos que se relaciona, por un lado, con las posibilidades de las nuevas tecnologías de la información, las posibilidades que se abren para los modelos de desarrollo, para los cambios de las matrices productivas, pero también los límites impuestos por el propio capitalismo. Así, podemos encontrar que el capitalismo cognitivo se define igualmente como sociedad del control y de dominación disciplinaria y como sociedad cooperativa y de producción de lo común, que prefiguraría la crisis del capitalismo si atendemos a la cita inicial que hablamos de Marcelo Grundrisse. Precisamente en ese capitalismo cognitivo del que menos se habla, que es el que se expresa como sociedad de control, observamos cómo se desarrollan los intentos de someter las potencialidades de la revolución tecnológica informacional a las necesidades de una expansión capitalista fundamentada en los principios de desregulación, liberalización, privatización y enmarcada en una estrategia de dominio y control de la esfera de la producción y la reproducción social. Básicamente es un sistema que correspondería con lo que se denomina el principio del C4ICR, Command, Control, Communication, Computation, Intelligence, Surveillance and Recognition, y que especialmente tras el 11 de septiembre va a revolucionar las tradicionales relaciones militares, diplomáticas, administrativas, de vigilancia, también científicas, gracias en buena medida a la innovación tecnológica y a la arquitectura de redes. Básicamente esas son las tendencias, los debates. He intentado contextualizar un poco lo que hay en torno a la gran polémica que se ha dado, que es teórica pero también muy práctica, en torno al capitalismo cognitivo, y seguro que la aportación de Francesco Maniglio, que es actualmente, como decíamos en el inicio, investigador prometeo en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, y que en su formación como doctor en Comunicación y Crítica de Cultura, pero también con su maestría en Filosofía del Derecho en la Universidad Pablo Olavide en España, ha desarrollado su trabajo de investigador en torno al conocimiento, las políticas educativas, el capitalismo cognitivo, en el marco de varios grupos de investigación, tanto españoles como brasileños, y ahora también aportando su granito de arena aquí en Ecuador. No me enrollo más, sin más, dejo la palabra a Francesco Maniglio. Hola, sí, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir aquí. Cuando me propusieron exponer, me propusieron venir en Ecuador, me propusieron elaborar un proyecto buscando una especie de evaluación de las políticas públicas, sobre todo en ciencias y tecnología del gobierno de Ecuador. Mi propuesta fue no de evaluación, sino de análisis de principios y de perspectiva. ¿Por qué? Porque un cambio a nivel productivo con una economía del conocimiento es un cambio bastante largo, que como tal implica décadas, y entonces una evaluación no sería apta para este tipo de investigación. Sí que pero hicimos un análisis, y un análisis sobre todo de macro perspectiva, o sea, dónde se insertan las políticas de ciencia y tecnología de Ecuador y por qué se insertan en un determinado campo coyuntural, sobre todo latinoamericano, y a nivel perspectivo, cosa puede cambiar, ¿no? ¿Cuáles son los cambios que nos esperamos, podemos decir? Bueno, antes de todo, permitidme agradecer a los investigadores que han trabajado conmigo, porque, bueno, este análisis no es un análisis individual, es un análisis que hemos llevado a cabo varios investigadores, varias personas, con el auxilio de CESPAL en todos sus departamentos. Sobre todo, permíteme agradecer
al departamento de investigación, el viejo director de investigación y Claudio y Javi, y bueno, y mis colegas Prometeos, y en este caso Daniela Garossini y Vicente, que ha trabajado conmigo, bueno, al lado, sobre todo en la escritura de una conferencia que preparamos para Cuba y donde íbamos a exponer, bueno, algunas conclusiones preliminares de esta investigación. Pero sobre todo permitirme agradecer a Francisco Sierra, que es el director de CESPAL y que me ha ayudado y me ha tutorizado y guiado mucho en esta tarea, porque bueno, no es simple analizar una coyuntura, ¿no? y después hacer un análisis de perspectiva. Bueno, voy a hablar muy brevemente para dejar espacios a un diálogo, porque creo que lo importante es que vosotros preguntáis sobre vuestras dudas y sobre todo si yo puedo responder a algo más. Bueno, como habló Javi, capitalismo cognitivo significa muchas cosas. En términos de economía política del conocimiento, en términos estrictos, o sea, académicos y políticos, bueno, significan teorías que han servido para legitimar políticas públicas, pero también para legitimar movimientos antagonistas. Entonces empezamos por ahí. El capitalismo cognitivo es, a mí, bueno, es una teoría que nos puede servir a entender algunos cambios estructurales que se están dando, pero también es una teoría que nos sirve, por ejemplo, para hacer un estudio de perspectiva. Y voy a explicar en este términos por qué. Antes de todo, mi investigación se titula Desde el capitalismo cognitivo a la economía social del conocimiento. Y muchas veces estos dos términos, capitalismo cognitivo y economía social de los conocimientos, se ven contrapuestos, como que hay dos bloques hegemónicos, uno de políticas neoliberales que se puede interpretar como un capital cognitivo, o sea, una fuerza del capitalismo para privatizar los conocimientos, y otra fuerza, otro bloque que intenta reducir esta privatización, ¿no? Bueno, el análisis que hemos hecho en Ecuador en este año subraya propiamente la inconsistencia de esta diferencia, ¿ok? Las políticas de economía del conocimiento hasta ahora en el mundo, hablamos de Europa, Estados Unidos, pero también países latinoamericanos como Brasil y Argentina, han servido en forma desarrollista para subir los niveles educativos. Para nada han servido para emancipar algunas clases o para reducir desigualdad. Aún más, han ampliado las desigualdades. ¿Qué significa? Significa que si existe de verdad un capital que lo que quiere es subsumir, o sea, hacer ganancia de nuestros conocimientos sociales, o sea, de todos, bueno, existe también la idea que el capital está muy feliz si un gobierno desarrolla políticas para incrementar este conocimiento. Entonces, decimos que el análisis de base o el objetivo de base es pensar que las políticas de Ecuador en términos de ciencias y tecnologías son políticas que responden a una situación geopolítica de desarrollo, o sea, de déficit de desarrollo. Si nosotros pensamos, y son graves, ¿no? Antes de 2008, Ecuador era el último país de Latinoamérica en términos de citaciones académicas. Era el penúltimo país de Latinoamérica en inversión en PIB, en educación y ciencia y tecnología. Pero también tenía una cultura poco ligada al crecimiento a nivel de conocimiento y una cultura más ligada a posicionamiento estratégico de clases, sobre todo la clase intelectual, que servían para cerrar espacios y no para abrir espacios. Entonces, claro que en los últimos 10 años lo que se ha notado, bueno, nosotros hemos llevado cerca de 10 publicaciones sobre el tema, es un incremento
de todos los índices de ciencias y tecnología y todos los índices ligados al crecimiento en términos de conocimientos en el Ecuador. Lo que concierne a la educación superior, también la educación secundaria, la universidad, los números de doctorados, los números de máster, por lo que concierne a la capacitación del personal. Por ejemplo, ha subido el salario de los profesores y esto ha permitido una especie de, decimos, aire, ¿no? Por lo que concierne a la autoformación del profesorado. Sin embargo, estas políticas no van automáticamente a cambiar la conformación de la explotación, o sea, cómo se genera el valor, cómo un capital está valorizando el conocimiento. No son una política en sí mismo que están empezando a cambiar el panorama. Lo que están haciendo es finalmente crear una sociedad más justa en términos cognitivos, o sea, donde se están desarrollando el conocimiento y es más justa en relaciones a los países, a la coyuntura geopolítica. Por ejemplo, en relaciones al colonialismo brasileño. Nosotros sabemos que en la región quien actúa las políticas más feroces en términos de capital cognitivo, o sea, de exportar para captar conocimientos, en la región es Brasil, pero muchas veces se asocia el término capitalismo cognitivo a Estados Unidos, no pensando que la explotación del conocimiento es una explotación que está guiando ahora, como antes también, o sea, como hace 3 décadas, está guiando la explotación productiva. Entonces, volviendo a Ecuador, el famoso pasaje de la matriz productiva, ¿no?, de un país primario exportador a un país secundario, no es un pasaje automático, no es una ecuación. O sea, por ahora tenemos que defender los cambios que se están dando en el sistema de ciencia y tecnología, pero después habría que defender los cambios que se pueden dar, por ejemplo, con un instrumento que muy poco se habla en el Ecuador, en la región, pero que es un instrumento revolucionario en potencia, que es el código, es el COESC, el Código Ingenios. ¿Y por qué revolucionario? Porque no solo sirve para subir los niveles de conocimientos en la región, sino sirve para regularlo. Entonces, antes de todo, ponemos bien claro que la regulación, en términos de regresos al Estado, es una forma para regular la explotación cognitiva. O sea, es una forma para regular el ingreso de las multinacionales del conocimiento, los flujos financieros que las multinacionales del conocimiento actúan sobre estados, por ejemplo, creando deudas, creando fuertes financiaciones en términos de créditos. Entonces, políticas, por ejemplo, regulatoria en términos de capital financiero, de monopolización de capital financiero ligados al conocimiento, o sea, a cuando un banco se liga, por ejemplo, al desarrollo o la explotación de una universidad. Bueno, estas políticas se pueden llevar a cabo gracias al COES, pero el COES no es un punto de llegada, es un punto de principio. O sea, abre espacios para que nosotros podamos empujar políticamente para que se lleve adelante unas políticas para la reducción, por ejemplo, de la desigualdad. Y otra política es la política de patentes. El COES tiende a regular la propiedad también intelectual. Bueno, muchas veces también pensando a esta dicotomía entre capitalismo cognitivo y economía social del conocimiento, bueno, estamos llevados a pensar que una economía social del conocimiento no deba regular, todo lo contrario. Si no queremos ser solo desarrollistas, que invertimos lo público para crear un conocimiento y después venga el privado y lo explotes, bueno, tenemos que empezar a regular y regulamos también las patentes en función social. Bueno, el déficit que lleva Ecuador en esta regulación de patentes es el déficit que el COES describe, evidentemente, ¿no? O sea, el COES está intentando dar un retorno a quien hace una invención, a quien, por ejemplo, actúa y hace un descubrimiento científico, a quien patenta algo. Sin embargo, este retorno tiene que ser políticamente apoyados por los países de la región. Y ahí regresamos al cuadro coyuntural. El cuadro coyuntural no está muy bien. O sea, en términos está muy adverso en este momento, pero para que las políticas del COES puedan
servir de alguna forma también para tamponar, para poner un margen a la que es la fuga de conocimiento en términos de patente, porque a mí me conviene en este momento invertir en una patente en Estados Unidos respecto de una patente en Ecuador. Entonces Ecuador, para mí, gracias también a las instituciones internacionales, pienso a la CELAC, a UNASUR y a los ministros de Ciencias y Tecnología de estos estados, debe plantearse que el COES se extienda a la región para también regular los conocimientos de la región andina. Y esto es factible, por ejemplo, con Bolivia, y puede ser aún factible con Venezuela, y solo con este bloque podemos de alguna forma luchar para una economía social. Si no, tendríamos solo y exclusivamente una economía del conocimiento, o sea, una economía desarrollista. Entonces, estos son los nudos críticos donde se inserta, decimos, la situación geopolítica y la situación económico-política de Ecuador en este momento. Y el otro nudo es las crisis que ahora nos estamos enfrentando, ¿no? Bueno, la crisis en que nos estamos enfrentando y que ahora se quiere, por algunas partes políticas también del país, se quieren privatizar ejes importantes, por ejemplo, del sector público. Bueno, espero que no se privatice el conocimiento, o sea, que no se haga entrar en la privatización elementos que han servido de desarrollo de estos sistemas, tipo las universidades, tipo los institutos de investigación, tipo IACHAI, porque de ahí depende el desafío de Ecuador. Y depende sobre todo no solo por un cambio de matriz productiva, depende simplemente por abatir, por descrementar, por reducir las desigualdades sociales. Ecuador seguramente, gracias a sus políticas desarrollistas de los últimos 10 años, ha podido de alguna forma reducir la pobreza. El índice de Gini ha contestado muy bien, pero debemos, con la lucha por el conocimiento, reducir las desigualdades sociales. Y Ecuador se está armando de instrumentos muy revolucionarios, como es, por ejemplo, el COES, para poder luchar y para poder hacer de forma que no pierda el patrimonio público que está creando en los últimos 10 años. Bueno, quería en realidad abrir más un debate respecto a una exposición. Entonces, bueno, abrimos el debate. ¿Sí? Una pregunta, ¿por qué si el COES parece traernos tantos beneficios como país, ha sido tan difícil de implementarlo o prácticamente no se ha escuchado planteamientos por parte de otros países en la región? No sé si tú sabes de ese tema, ¿cómo se podría resolver? ¿O es que todavía no es percibido por los dirigentes políticos de la región como algo que puede ser fructífero para sus pueblos? Okay. Bueno, hay dos respuestas. Una es que el COES es un punto de partida, y lo repito, y es un instrumento para mí revolucionario porque uno no se ha planteado en otros términos y en otras situaciones, y en un segundo momento porque por la primera vez se plantea sin vergüenza un regreso a la regulación para la socialización, una especie de regreso al socialismo, decimos. Y se presenta como política de Estado, ¿no? Y una política de Estado que es transversal, o sea, va a tocar todos los campos productivos. Bueno, claro que opino que también aquí hay fuerzas, pienso sobre todo los ejes de acumulación que vienen desde el exterior y que tienen una alianza también en concentraciones de capitales dentro del Ecuador. ¿Y a quién sirve este, decimos, atraso cognitivo? De alguna forma. Sirve por mantener una especie de escasez, ¿no? En términos de transferencia tecnológica, por ejemplo, en términos de patentes y de justicia de ideas de justicia, ideales de justicia sobre estos temas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, vamos a ver, aunque el eje de producción de Ecuador aún es primario,
el eje de desarrollo ya no lo es. O sea, es simple. Nosotros podemos tener un presupuesto del Estado basado, por ejemplo, sobre la extracción primaria, la venta del petróleo y otras, la agricultura, etcétera, etcétera, pero también podemos tener un desarrollo totalmente diferente. Lo que el capitalismo cognitivo implica, pensar esta idea, es que es totalmente sensato hablar de capitalismo cognitivo en Nueva York, donde tienen un desarrollo de la tecnología hiperelevado, y capitalismo cognitivo en el Ecuador, donde, aunque no haya un desarrollo tecnológico elevado, lo que quiere el capital es que se mantenga esta división. Entonces, claro que el COES molesta porque en este momento tú no intervienes solo en el desarrollo de las ciencias de la tecnología, tú estás interviniendo en la regulación, o sea, en la apropiación. O sea, para la derecha no es un problema que haya un gran desarrollo de la ciencia y tecnología, las universidades que funcionan bien, todo lo contrario, a la derecha le sirve tener material para explotar. Otra cosa es que se regule este bien, o se regule esta forma de valorizar y de explotar, ¿no? Entonces, Ecuador tendría que expandir el COES a la región. ¿Por qué? Porque en una idea de lucha, sobre todo lucha contra los capitales que vienen desde fuera y que son capitales chantaje, porque si no entran, no nos permiten, por ejemplo, el desarrollo primario de la educación, de los índices, entonces no nos permiten después regularnos, apropiarnos. Entonces, esto es un momento el mecanismo de chantaje, y es por esto que el COES no se ha publicizado mucho, porque bloquearía mucho la entrada de capital, sobre todo financiero, por lo que concierne, por ejemplo, puedo pensar a la cooperación e investigación, ¿no? Podría asustar de alguna forma, pero no asusta, todo lo contrario, ¿no? De otro modo, también capitalismo cognitivo esconde la idea. Parece que se están acumulando conocimientos. No. Lo que se acumula es capital y se hace según un eje de acumulación financiero. Más de capitalismo cognitivo hay que hablar de capitalismo financiero. Decimos el proceso de valorización es cognitivo. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo soy un gran banco que quiere invertir en educación, también un banco político tipo el Banco Mundial, en proyectos de educación, ¿qué hago? Bueno, invierto y pido en cambio garantías. No solo pido en cambio el poder explotar, por ejemplo, futuras patentes, no, pido garantía de calidad. Y estas garantías de calidad nos los da un sistema de calidad y sobre todo nos los dan las agencias de calidad. Entonces, el sistema es eje de acumulación financiero, sin embargo, valorización cognitiva, o sea, con calidad, con créditos formativos, con cursos, con segmentaciones del mercado del trabajo por lo que concierne las actividades cognitivas, por un desplazamiento, porque si aumento siempre más, por ejemplo, nuestras capacidades o nuestras habilidades o nuestros conocimientos, también se abarata nuestro salario, ¿no? Entonces, son estos los mecanismos que el COES va a tocar y son estos los mecanismos que son peligrosos o que no quieren que se sepan fuera de Ecuador o también dentro de Ecuador, ¿no? Buenas tardes, Francesco. Debo empezar por felicitarte por la ponencia, que ha estado muy precisa. En ese contexto, ya entrando para problematizar un poco la cuestión, has presentado desde la base de una dicotomía que existe entre el capitalismo cognitivo y la economía social del conocimiento. Sin embargo, yo haría una pequeña crítica que dentro de esa dicotomía finalmente las dos apuntan hacia precisamente generar y dar en las bases productivas de un sistema. En este sentido, ya entrando en análisis de nuestro país, el sistema productivo básicamente está enfocado o parte desde un modelo de triple hélice, donde actuaría el Estado, el sector productivo y también la academia como actores determinantes.
Sin embargo, en ese punto, este código me daría la impresión que de alguna manera sería un poco limitado, pues no tendría la incidencia necesaria, pienso yo, para integrar y dinamizar estos tres ejes que son sumamente complejos, porque tenemos el sector productivo que resulta bastante complejo, el Estado, si bien es cierto, puede poner este tipo de normativas y entrar a regular de cierta manera la generación del conocimiento, y la academia también como un eje principal. En este sentido, desde tu investigación, ¿has tenido alguna aproximación de pronto un poco desde una perspectiva más compleja? Es un proceso largo. Sin embargo, también es verdad que si no se empieza de un lado, bueno, no podemos ni defendernos, ni resistirnos, ¿no? Por ejemplo, por ahora, por lo menos, si el código pasa, por ejemplo, y se hace finalmente ley, que tiene que ser, se pueden desarrollar una industria farmacéutica nacional de una forma más, decimos, más rentable para el Estado, o sea, para todos, y menos rentable para las multinacionales, por ejemplo. Y es un punto, ¿no? Y es un punto que quizá aquí se ve poco revolucionario, pero bueno, si nos desplazamos en la región y nos vamos en Brasil, o nos vamos en Argentina de ahora con Macri, o nos vamos poco a poco aún para afuera de América Latina y vamos a nuestra Europa, hablo de la mía, o en Estados Unidos, bueno, esto no existe ni en la forma de pensar política, ni de derecha ni de izquierda, ni en los movimientos sociales últimamente existe. O sea, cuidado a decir que algo es pequeño, es un principio, y es un principio bien grande, no es un principio pequeño. Regresando a esta dicotomía, creo que no existe dicotomías porque creo que Ecuador no se encuentra fuera de los ejes de explotación globales del capital. O sea, fuera de las especulaciones financieras, como si vivimos en un mundo socialista donde hay unas fronteras que nos encierran y aquí hay un experimento que dura desde 10 años. No, no, no. Vivimos en este mundo y en este mundo, bueno, en algún lado se ataca, en algún lado se defiende, en algún lado se resiste, en algún lado hay sectores de la clase política y no civil, no solo civil, que empujan, por ejemplo, para una defensa del conocimiento más social, y otros sectores que están empujando, por ejemplo, para la privatización, ¿no? Entonces, en esto estamos. Para decir que esta ley pueda servir, bueno, tenemos que luchar en favor, en contra, para cambiarla, para mejorarla, para apropiarnos, para reformarla. Puede ser un principio, ¿por qué no? ¿No? Pero seguramente no es nada. Claro que no nos encontramos fuera, ¿no? El mismo, cuando hablamos de capitalismo cognitivo, por ejemplo, hablamos de un fenómeno, para entendernos mejor cómo estamos conectados, es un fenómeno global, y sobre todo el capital financiero, un fenómeno global, ¿no? La especulación. Entonces, existe un fenómeno que es la brain migration, o sea, la migración de un capital altamente calificado, de capital humano, de personas, y fíjate, la dicotomía ahí es bien clara y es fuerte. Que no tienes competencias, tienes muchas más trabas, mucho más mecanismos, dispositivos de control a las fronteras respecto de quién tienes más conocimientos, entonces tienes formas de ser también más móvil, ¿no? Entonces puede parecer, quien tiene conocimiento es libre y que no lo tienes está fuera de una frontera, por ejemplo, de los estados del capitalismo avanzados por leyes injustas. No, 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 es todo injusto. O sea, es injusto también de quien tiene un título de doctorado se encuentra explotado de alguna forma. Y de este tipo de explotación deviene la otra explotación. O sea, por ejemplo, de los obreros que no entran al sur de Italia. O sea, está conectado. Yo he venido aquí con una beca Prometeo, o sea, con un programa que permite al gobierno hacernos venir aquí para compartir conocimiento, analizar, para transferencia tecnológica. O sea, el gobierno no está fuera de los ejes de acumulación ni de valorización. Intenta luchar para crearse un espacio para combatir en contra de las desigualdades sociales, a diferencia de sus vecinos
que muchas veces no lo hacen, sobre todo en los últimos 10 años. Nuestros vecinos Perú, vamos a ver las políticas de ciencia y tecnología, vamos a ver las políticas de patentes, vamos a ver las políticas sociales para el acceso, por ejemplo, ¿no? O sea, esto no hay que decir, pero no nos va a cambiar de todo el mundo no cambia del día a la mañana, esto me parece cierto, como la matriz productiva no va a cambiar del día a la mañana si Ecuador estuvo un país primario exportador desde la colonización, ¿no? Y sigue siéndolo. Claro que hay poderes e influencias que quieren que se quede así. Wow. Antes de todo, no he seguido en todo por todo o analizado algunas partes, por ejemplo, la parte sobre la participación. Como adelanté, es un trabajo que yo estoy exponiendo, pero más un trabajo intertextual y compartido, y esta parte la trabajo más el doctor Barragán, que es experto en participación. Lo que puedo decir es que sí, si nosotros hacemos la evaluación de la participación desde un punto de vista técnico, estamos funcionando como técnicos que llegan, dan una asesoría pública, una consultorías públicas, sobre todo con métodos muy coloniales muchas veces, y entramos ahí. Esto está hablando de yo, cómo daría una evaluación, ¿no? Sin embargo, esto sí, el código fue participado. Aunque mínimamente o aunque con grandes resultados, lo que pasó es que se ha creado una especie de pedagogía de la decisión, que es un input muy importante, ¿no? O sea, el hecho que se crea, finalmente se está empezando a crear, como se está empezando en un principio de lucha el código, también es un principio de creación de la cultura de la participación, ¿no? En términos pedagógicos. Entonces yo lo que sí seguí mucho más de cerca fue la participación que tuvieron los diálogos, por ejemplo, con el trabajo de desempleados. Y ahí sí que ya, por ejemplo, se vio, si tengo que hacer siempre esta evaluación colonial, se vio la diferencia entre cuando un Estado, cuando un gobierno intenta políticamente sustentar la participación todos juntos de una forma prioritaria, estratégica, y en el COES, como bien decía Julio, por ejemplo, en su pregunta e intervención, no fue siempre visto como un riesgo, un peligro. Y ahí me conecto. Esto está debido también por las influencias geopolíticas y de coyuntura. Es normal que si el dinero entra solo por inversiones privadas en bienes primarios, o sea, por la compra, ¿no?, de bienes primarios, de otro modo significa que las multinacionales quieren aprovecharse de un terreno que hasta ahora era virgen, ¿no? La biodiversidad de Ecuador es virgen. Es como cuando llegaron los españoles y los ingleses y conquistaron un territorio virgen, desde un punto de vista bélico, por ejemplo, desde un punto de vista, ¿no?, de explotación de minería, desde un punto de vista de explotación primaria. Entonces, así por el conocimiento, esa biodiversidad aún no la han explotado. Entonces, y ahí vuelvo al Señor, es un punto esencial aún, que se pueda resistir y que no hayan, ¿cómo se dice?, patentado, no se hayan aprovechado de la biodiversidad de vuestro territorio, de vuestra naturaleza. Porque, por ejemplo, en México, el monocultivo o las políticas de Monsanto han entrado con el auspicio del Estado y han destruido buena parte de la biodiversidad y también de la biodiversidad de territorios indígenas. Y esto es lo que como investigador puedo decir, ¿no? Lo que puede pasar si no haya lucha política. Bueno, puede pasar. Lo que nos podemos esperar después de un desarrollo de consumos, un desarrollo de conocimientos, un desarrollo de la productividad de las empresas nacionales, pícolas, grandes o pequeñas, grandes o medianas. Bueno, después de este desarrollo estructural, lo que nos podemos esperar es que el capital y las multinacionales quieran entrar aún más prepotentemente, porque antes tenían menos que explotar, ahora tienen mucho más. Tienen obras públicas, y obras públicas
¿no?, de puntera estratégica, tienen conocimientos, tienen cooperación entre instituciones que antes no funcionaban, tienen agencias de control y de calidad, ¿no? Entonces, ahí que la lucha tiene que ser también una lucha geopolítica y que el panorama coyuntural de los últimos meses no es muy bueno, pero bueno, ahí habría que continuar, ¿no? Buenas noches, una felicitación por exponernos estos temas que nos ayudan a reflexionar mejor sobre la coyuntura. Francesco, quisiera que por favor amplíes un poco más sobre esta idea que nos comentabas de que las políticas implementadas en educación y en incluir a grupos históricamente excluidos no son emancipatorias, ¿no? Porque uno pensaría, sobre todo en la movilidad social, ¿no? Es decir, que si un integrante de un pueblo minoritario puede acceder, por ejemplo, a educación, tendrías un mayor empoderamiento de ese grupo. ¿Cómo le estás mirando tú? Por favor, si nos puedes ampliar sobre aquello. Bueno, si he dicho esto es que me he confundido. No, yo he dicho simplemente es que como la dicotomía capitalismo cognitivo, economía social es falsa, o sea, porque nos puede parar, no porque es falsa, porque nos puedes parar nuestra actuación. O sea, podemos hacer una ley y pensar que, bueno, ya está, no necesitamos hacer nada más. Por esto no. La economía social, al fin y al cabo, no anula el eje de acumulación. Puede ser un principio de lucha muy importante, por ejemplo. De la misma forma, la dicotomía regulación y emancipación también es bastante, decimos, falsas en algunos sentidos. ¿Por qué? Porque también esta puede congelar algunas correlación de fuerza. Por ejemplo, yo puedo decir que desarrollando mucho algunos ejes productivos de mi sociedad, voy a crear emancipación y que la educación es emancipación. Sin embargo, desde el estudio, por ejemplo, el sistema escolástico, desde el final de 1800 hasta ahora, bueno, el sistema escolástico, cuando ha sido desarrollado por exigencia del capital, casi siempre productivas. Entonces, ¿dónde está la emancipación? Está dentro del mismo eje de acumulación del capital, ¿no? Entonces, cuidado a utilizar emancipación y regulación como si uno fuera bueno y otro es malo. Entonces, el Estado que regula para que haya menos desigualdades, malo, ¿no? El Estado que invierte solo para desarrollar y no regula nada, bueno. Bueno por las multinacionales que vienen y se aprovechan del capital agregado, por ejemplo, pero muy malo para un gobierno que invierte, por ejemplo, en saber de sus ciudadanos y después estos ciudadanos, por ejemplo, se lo compran de Estados Unidos y se van a trabajar ahí en los centros de investigación, ¿no? Ecuador está luchando para el regreso, ¿no? Entonces está entrando. Entonces ahí veo un principio de emancipación, pero no en las políticas de desarrollo en sí por sí. Lo veo más en las políticas de el regreso al Estado, el regreso en contra de las desigualdades sociales, las políticas de redistribución de la riqueza. Ahí es donde se ven los términos emancipatorios, no solo en desarrollo, o sea, en el hecho de que todos podamos ir en la universidad. Es un acceso bastante liberal, ¿no? ¿Sabes? Quizá para un Estado como colectividad convendrías que haya una diferenciación social de las funciones sociales, perdona, o sea, que se puedan explotar de una forma más iguales, por ejemplo, las competencias de todos, ¿no? Y reducir la pobreza reduciendo, por ejemplo, la diferencia de salarios, ¿no? O en Europa, donde, por ejemplo, el desarrollo del sistema de ciencias y tecnología es altísimo, un salario social. Porque ahora el capital lo que quiere es crear desempleo, ¿no? Por ejemplo, en Europa. Ya tienen todas las competencias explotadas, ¿para qué más? Precisamente con lo que comentabas finalmente con respecto a, y además se ha tocado en varios puntos, de la diferencia o de la variable cualitativa que es la configuración geopolítica y que precisamente en la región de América Latina se está mostrando letal en estos últimos meses. El caso de Argentina es paradigmático, pero sobre todo el que está pasando en Brasil, y eso no es ajeno tampoco a los debates sobre no ya solo las políticas desarrollistas, sino también intentos de recomposición global en términos no solo de conocimiento, sino de otras muchas variables. Mi pregunta va en la línea de
del papel del Estado. Has tocado, yo creo que con muy buen criterio, que uno de los puntos clave, en buena medida, es una vuelta a lo público y al Estado como representante de lo público, de lo común, más que al Estado como representante a veces, o el concepto malentendido de Estado como un apéndice de precisamente esos poderes del capital, o de un Estado caciquil, o de un Estado clientelar, etcétera, sino de un Estado en el sentido clásico, donde hay una vuelta al bien común, etcétera. La cuestión es la siguiente: en esa geopolítica y en esa nueva división internacional del trabajo que se inaugura prácticamente a finales de los 70 con la crisis de lo que se llamó del petróleo, pero que después dio lugar a una nueva recomposición del papel de los Estados en la articulación global y en el papel del conocimiento, que siempre ha sido intensivo, pero que ahora de alguna manera entra en el corazón del nuevo modelo de desarrollo, en esa idea del capitalismo en su constante crisis para su propia regeneración. Mi pregunta es, ¿realmente desde el Estado, como una figura de reparto de la riqueza, se puede afrontar lo que está siendo una reconfiguración global, donde son las regiones conectadas y regiones no conectadas dentro de los mismos Estados? Quiero decir, hay una cosa que se llama los agujeros negros del capitalismo, y es que mientras que Nueva York, Sao Paulo, incluso Ciudad de México, París, Bruselas, están conectados en una red global, en esa economía global del conocimiento, etcétera, ciudades que están muy cerca de esos puntos, de esos nodos centrales, forman parte de los agujeros negros del capitalismo y tienen más que ver a lo mejor los suburbios de Baltimore con las infraviviendas de España o la banlieue de Francia, etcétera. Quizás nos está perdiendo un poco y no critico el intento de vuelta al Estado, pero sí la recomposición global y el papel que al Estado le puede quedar en ese tipo de articulación. Bueno, es una... yo no quiero hacer una especie de ni justificación de un regreso al Estado, que puede ser la justificación de lo que es el gobierno Correa, por ejemplo. Aquí se puede entender así, porque fue un gobierno fuerte de regreso al Estado. Pero tampoco quiero criticar otro gobierno neoliberal, ¿no? O sea, muchas veces el Estado, en el discurso neoliberal, siempre fue visto como, bueno, mejor un Estado ausente y mejor que el mercado, ¿no?, vaya por sí solo. Por ejemplo, esto es la idea de la desregulación financiera. Sin embargo, es todo lo contrario. Desde 1970 lo que pasó es que fue expropiado el Estado del capital propio. O sea, de lo que tiene, por ejemplo, Ecuador ahora, un capital propio. Tiene un capital público de infraestructura, un capital intelectual, un capital, ¿no? Bueno, en Europa, en 1970 empezó la explotación, la privatización. Bueno, esta explotación y esta privatización no hubieran sido posibles sin un Estado fuerte. Todo lo contrario de un Estado débil. Un Estado fuerte en alianza con el corporativismo. Por esto se habló del nacimiento de la tecnopolítica en 1970. ¿Por qué? Porque iba a nacer otra forma de legitimar algunas elecciones políticas. Se pasaba de legitimar una política de estado de bienestar, como puede ser la que quiere llevar a cabo Correa aquí, pero para la apropiación privada. Bueno, esto se hace solo con un Estado fuerte en términos militares, ¿no? Porque, bueno, las manifestaciones hay que apagarla y se apaga con la violencia, ¿no? Un Estado fuerte a nivel propositivo, porque va a proponer alianzas con bancos, en deudas, pides créditos, ¿no? Un Estado fuerte a nivel de alianza, porque se alía entre varios Estados para formar núcleos imperiales como puede ser la Unión Europea. Entonces, todo lo contrario. El Estado siempre fue, en términos ingleses, los stakeholders, o sea, el inversor, ¿no? Entonces, hay dos formas. O el Estado, como aquí, invierte y después busca regular para que mínimamente haya una reducción de las desigualdades. O otro Estado fuerte que siempre es inversor, pero como un banco más, lo que quiere es sacar beneficio. Entonces, si quiere sacar beneficio, ¿el Estado qué hace? Hace política para la flexibilización del trabajo, hace política para
para el despido fácil, etcétera, etcétera. Estas son políticas de Estado, ¿no? Entonces, no, todo lo contrario. El capitalismo desde 1970 se sirve de un Estado aún más fuerte. ¿Qué ha cambiado? Que no es seguro el Estado en la Unión Europea, no es seguro el Estado dicotómico, derecha-izquierda, que se está luchando entre dos perspectivas de sociedades diferentes. Por ejemplo, ¿no? Como podía ser el neoliberalismo y el comunismo hasta 1990, solamente no. Se está luchando en el mismo canon ideológico que un canon técnico. O sea, se presentan leyes y se dice, bueno, con esta vamos a subir los niveles de empleo. Por ejemplo, Unión Europea, el proceso de Lisboa sirvió para desregular el mercado del trabajo al mismo tiempo que se desarrollaba el mercado de los conocimientos, ¿no? Entonces, para hacer esto sirve un Estado fuerte. Para cambiar, por ejemplo, el Código de los Trabajadores de Italia, que se luchó por una década para llegar a algunos derechos, bueno, sirve un Estado fuerte. Para destruir todos los partidos de izquierda sistemáticamente, sirve un Estado fuerte. El Estado de Argentina ahora es un Estado fuerte, porque no está en contra totalmente de la voluntad popular, pero sigue con políticas y está abriendo política aterrorizadora en términos sociales, ¿no? Bueno,